Hola, vamos entonces con el diálogo 4 del Tratado del Divino Sacrificio de la Misa por Fray Juan de los Ángeles del siglo XVI, en el que explica la Misa Tridentina. Voy a seguir, tenemos dos diálogos más y aunque esto no está teniendo mucho, no hay mucha gente que se apunte a ello. Me parece que es importante que siga. Si hay solamente 25 o 50 personas que puedan escuchar esta explicación de un místico del siglo XVI que escribe sobre la misa y lo que significa cada ceremonia, muy poco después del Concilio de Trento, unos 30 años, una cosa así, pues sigamos adelante. Bien, el capítulo que ya he leído, o sea, de hace unos días, terminaba en la consagración y en la consagración del pan. Vamos ahora. Recuerden que es un diálogo, así más o menos socrático, entre el discípulo y el maestro. Bien, ¿en qué se trata? De la consagración del cáliz y de las demás cosas hasta acabar la misa. Discípulo, seas bien hallado, Padre de mi alma. Y tú, bienvenido, hijo deseoso. Parece que vienes hoy más alegre que otros días. ¿Qué ha sido la ocasión? Pensar que te tengo de oír tratar de la sangre de Cristo Señor nuestro, hecha y ordenada en bebida para santificación, regalo y refresco de las almas. Con razón te alegras, por cierto, con esa consideración, pues alegra a los cortesanos del cielo y lo que más es, al mismo Rey y Señor del cielo. Así lo dijo el Espíritu Santo cuando introduce a la vid, encareciendo su licor. Entonces en Jueces 9, ¿por ventura puedo yo dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres? Discípulo, nueva cosa es para mí decir que el vino alegra a Dios, porque como no hallo proporción entre el cuerpo y el espíritu, ni entre la potencia y el puro acto, ni entre lo criado e increado, no la hallo yo entre el vino y Dios. Maestro, el intérprete caldeo dice que así a la letra se alegraba Dios con el vino y mandaba por eso que entre los demás sacrificios se le ofreciese. Un hebreo dice que los sacerdotes de la vieja ley, pareciéndoles que hacían gusto a Dios, antes de cantar los salmos, levantaban en alto un vaso de vino, como brindándole, y luego se lo bebían ellos. Otros quieren que, por cuanto el vino significa la caridad, se diga que alegra el pecho y corazón de Dios. Todo esto no llena mi deseo ni satisfacción, ni satisface mi duda, dice el discípulo. Pedro Galatino y da por autor a Rabbi Joani, que fue muchos años antes de la encarnación del Verbo Eterno, que entonces verdaderamente el vino, dice que el vino alegra a Dios cuando al Eterno Padre se le ofrece la sangre de su Hijo y debajo de especies o accidentes de vino en el cáliz consagrado. Y yo te digo a ti, y te aseguro de ello, que cuando este cáliz de salud se levanta en alto en el sacrificio de la misa, como ves que lo hace el sacerdote después de consagrado, que se llena de risa el cielo, los ángeles de gozo, de regocijo los justos y el mismo Dios de alegría. Oh divino vino, embriagado el santo patriarca Jacob, no con el gusto de él, que no hubo tal dicha, sino con el olor, profetizando y hablando con José su querido, y en él con Cristo Redentor nuestro, dijo:
en Génesis 49. Lavit in vino stolum suam, et in sanguine uve pallium suum. Lavó Cristo en vino su vestidura y su manto en sangre de uvas. La vestidura de Cristo es la Iglesia, como él lo dio a entender a San Pedro, obispo alejandrino, que apareciéndole un día con una vestidura muy rota y preguntándole el santo prelado qué vestidura era aquella tan hecha a pedazos, le dijo: esta vestidura es mi Iglesia, la cual tiene así rasgada el malvado hereje Arriano. También cita para esto a Tertuliano, libro 4, y a Cipriano, libro 2, epístola 3. Esta vestidura lavó Cristo en vino. Y porque este licor sirvió de bebida y sirvió de lavatorio, dice el santo patriarca, lavó o lavará su estola en vino y en sangre de uvas su palio. Como si dijera: la sangre divina fue lavatorio nuestro y redención nuestra y bebida nuestra. Como si dijésemos: redención bebida. Pedro Galatino, en su libro 30, capítulo 9, dice que se puede volver del hebreo de esta manera: Lavit in vino stolam suam et in sanguine humilium pallium suum. Lavó en vino su vestidura y en la sangre de los humildes su manto. Y es traslación harto misteriosa, y enséñanos dos cosas. La primera, la humildad grande de Cristo en derramarla por nosotros y en dejárnosla debajo de accidentes de vino, para que la bebiésemos. La segunda, que para recibirla es menester que seamos humildísimos. Y advierte aquí un doctor, y bien por cierto, que quiso Cristo conservar el nombre de vino en su sangre ya consagrada o derramada en la cruz, que allí va mirando la profecía, para decirnos los efectos maravillosos que hace bebida en el alma. En el vino, dice él, se consideran y se loan 4 cosas: el olor, el color, el sabor y la virtud de fortificar y dar esfuerzo. Y esas se hallan en los que dignamente se allegan a beber tan divino licor. Lo primero, compostura y lustre exterior, ojos honestos, voz baja, palabras medidas y de edificación y mesura el rostro, con una gravedad santa. Lo segundo, la fragancia y suavidad de las virtudes interiores del alma, de la fe que alumbra el entendimiento, de la caridad que inflama la voluntad y de la esperanza que alienta el corazón para los bienes terrenos. Regeneravit nos in spem vitam. Lo tercero, la paciencia y gusto sabroso en los trabajos. Lo cuarto, la valentía y buen brío en resistir a las tentaciones. San Juan Crisóstomo quiere que nos levantemos de la comunión hechos leones, echando centellas o llamas de fuego de amor, terribles y espantosas a los demonios. Pero dejemos este discurso y procedamos ordenadamente. Habiendo pues levantado la hostia el sacerdote y bajándola con algún más espacio, porque significa la reverencia con que José de Arimatea y Nicodemus bajaron el santísimo cuerpo del Señor de la cruz a los brazos de su madre, que con ansia le esperaba para regalarse con él y darle sepultura, se humilla profundamente y, puestas las rodillas en tierra, vuelve a adorar al Señor mentalmente.
levántase y quita la hijuela del cáliz y dice las palabras con que dimos fin al cuarto diálogo, que por no tener que advertir en ellas, por ser conformes con las que precedieron a la consagración de la hostia, pasaré a contemplar algunos misterios que se me representan en las que se siguen. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro bovis e pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Discípulo, perdóname que no puedo dejar de preguntarte si se alcanza alguna razón por qué quiso el Señor dar su sangre aparte y de por sí, habiéndonos dado su cuerpo, no desangrado, sino con su sangre en las venas como cuerpo vivo. Maestro, hartas razones dan los doctores y los santos. La primera, que fue para que respondiese la verdad a la figura que precedió a Melquisedec, el cual, siendo sacerdote del Altísimo, ofreció en sacrificio pan y vino. La segunda, porque habiéndonos querido el Señor regalar con darnos su cuerpo en manjar, parece que quedaba manco este regalo si no nos diera de beber. ¿Y qué convites estimó y celebró donde faltase el vino? ¿Y por qué se había de quedar el alma sin su bebida? Digo la tercera porque como Cristo nuestro Redentor entregó su cuerpo a la muerte por el remedio del mundo, y para ese mismo fin entregó y derramó su sangre, quiso que lo uno y otro, que había sido rescate, fuese comida y bebida, porque comiésemos y bebiésemos nuestro remedio y entendiésemos juntamente la gana que tenía y tiene de incorporarse y unirse con nosotros. Pues pareciéndole tardía la unión que se hace por el comer, buscó la más apresurada y breve, que es la que resulta de la bebida y del que bebe. La cuarta, porque representando el sacrificio de la cruz, era necesario que viésemos apartada la sangre, como allí se vio, puesto que esté toda en el cuerpo, como queda dicho. Y si me preguntas por qué la Iglesia comulga a los fieles debajo de especies de tan solamente pan, habiendo el Señor dándosenos en especies de vino, digo que lo hizo por la reverencia que se debe a tan alto sacramento. Temió que no se derramase alguna gota de sangre, habiéndose de dar a muchos, y así ordenó que los sacerdotes comulgasen debajo de ambas especies por la integridad del sacrificio y por representar al vivo la última cena, y porque así se lo mandó a sus discípulos Cristo, y a los laicos o no sacerdotes manda que se les dé el cuerpo del Señor en la forma consagrada, vivo y con su sangre, como ya dije, y cualquiera que quisiese sustentar contra la loable costumbre de la Iglesia necesidad de comulgar los fieles sub utraque specie, o intentase hacerlo, estaría descomulgado y anatemizado por el Concilio Tridentino y condenado por hereje. Aquí da muchas citas. El concilio, el Concilio Constantinopla, sesión 15, Concilio Tridentino, sesión 21, Canon 1 y C1, Alexander de Ales, página 4953, Santo Tomás 3p, Q80, artículo 12. Y para que del todo quede satisfecho, digo que dándonos Cristo su sangre y mandándonos que la bebamos, accipite e vivite, quiso que entendiésemos que nos daba su alma y su vida toda,
porque como sea verdad que la vida esté en la sangre, dándonos la suya nos dio cuanto tenía que darnos. Diónos su vida y su alma para que nos la bebiésemos. Este es el cáliz de mi sangre, tomadla y bebedla. Y nota más que en la consagración del cáliz dice Cristo que es su sangre del Nuevo y Eterno Testamento. Y por otro evangelista dice, este cáliz, el Nuevo Testamento, es en mi sangre. A donde te quiero decir una consideración dulcísima y regaladísima, y muy importante para que conozcas lo que Dios hizo por ti y la obligación en que te puso con este Nuevo Testamento. Para que sea válido el que un hombre hace y ordena, se requieren 3 cosas. La primera, que si no tiene heredero forzoso de los bienes de que testa, le ha de instituir, porque no puede haber razón de testamento a donde no hay quien herede. La segunda, que el heredero instituido, libre, digo, porque el testador libremente y de su voluntad le sustituyese en sus bienes, queda obligado a las cargas todas del testamento, y de otra manera no hereda ni puede gozar de los bienes del testador. La tercera, que para que el testamento tenga valor es necesario que intervenga la muerte del testador, porque en tanto que vive puede quitar y poner lo que quisiere en el testamento. Al punto, hijo deseoso, herederos forzosos de sus bienes no los tiene Dios, pero nombrólos antes de su muerte, como lo advirtió el apóstol en la epístola que escribió a los hebreos. Y no sé. Et ideo inquit novi testamenti mediatur est, slicet Christus ut morte intercedente in redemptionem earum prevacationem qui erant superiori testamento repromissionem accipant qui vocati sunt eterna hereditatis. Lo que digo es que todos los llamados por Cristo a su fe y evangelio son instituidos herederos de la eterna heredad, incorruptible, incontaminada y que jamás se marchitará, sino que es necesario que entiendan la condición segunda del testamento, que no se hereda no siendo forzoso el heredero, si no se toman las cargas y condiciones con que se traspasa la herencia. Y más hay en ello, que tiene de costumbre la Escritura Santa repetir muchas veces estas palabras testamento, pacto y concierto, para que entendamos y nos persuadamos a que todos los bienes que nos tiene prometidos Dios son debajo de concierto y por testamento y con pacto de que habemos de guardar sus leyes y mandamientos para gozarlos. San Jerónimo dice que la palabra hebrea que responde a la latina testamentum significa con mayor propiedad pactum, porque es como convención o concierto que hace Dios con nosotros de que, obedeciendo a sus leyes, se nos dará la herencia. Por esto se llama la sangre de Cristo sangre de testamento, y también porque por su derramamiento quedó confirmado el testamento y el pacto hecho entre Cristo y su Iglesia y las promesas todas, y por ellas habemos de alcanzar finalmente los nuevos y eternos bienes. Cuando hay testamento, dice San Pablo, es preciso que siga la muerte del testador, porque el testamento se confirma en la muerte, y así no tiene valor mientras vive el que testó, y por esta causa ni siquiera el primero se estableció sin sangre.
Y aquí refiere el apóstol lo que hizo Moisés, que mandó rociar con sangre el tabernáculo y los instrumentos, vasos y libro, para significar alguna firmeza en los conciertos que se hacían entre Dios y aquel pueblo. Y digo alguna porque al fin se habían de acabar luego que el testador muriese y derramase su sangre. Por eso dice en Juan 13, este cáliz, el Nuevo Testamento es en mi sangre. Nuevo Testamento, o porque ofrece nueva herencia, que es el cielo, o porque incluye nuevos mandamientos y nuevo culto, acabado lo antiguo con sus ceremonias tan cansadas. O dícese nuevo porque renueva a los hombres, dándoles vida divina, o porque nunca se vio tal confirmación, ni tal testador, ni tal amor, herencia, ni tal querer, como en aquella hora mostró el Señor a los suyos. Mysterium Fidei. Discípulo. Esa palabra dicen que no es del Evangelio. Bueno, da muchas citas aquí para eso. Maestro, es de la Iglesia, que considerando como muchos habían de reparar en esto, que es darse el Redentor so especies de pan y vino, a donde los sentidos no perciben otra cosa que lo que exteriormente se les representa, a saber, el color y el sabor de pan y vino. Para quitar ese escrúpulo añadió misterios de la fe, como diciendo, estos sacramentos que ves en el altar, no por lo que exteriormente percibes los has de estimar, sino por la fe que tienes de ellos. Porque una cosa te dicen los ojos del hombre exterior y otra los del interior. Una cosa parece y otra es en el hecho de la verdad. Parece pan y es cuerpo de Cristo. Parece vino y es sangre suya. Y dícese misterio, esto es, cosa secreta y oculta, porque la fe solo la alcanza. Alcuino dice muy bien que todo lo que en esta ofrenda del cuerpo y sangre del Señor se hace es misterioso, porque se ve uno y se entiende otro. Lo que se ve tiene especie corporal, lo que no se ve tiene fruto espiritual. Odom Camerancense dice que se llama misterio de la fe por lo que se cree se nos encubre debajo de cosas sensibles. Algunos quieren que lo misterioso y secretísimo de la fe sea el cuerpo y sangre de Cristo en la hostia y cáliz consagrado, que la sangre de Cristo sea el misterio de la fe, esto es, el secreto, o como si dijésemos lo dificultoso, lo que no alcanza la razón ni entendimiento humano. O dícese misterio de la fe, porque por la sangre de Cristo derramada se acabaron de entender los secretos de los profetas y de las figuras que precedieron a la muerte del Redentor. Y en una palabra, a la sangre de Cristo se ha de atribuir la abertura de aquel libro cerrado y sellado con 7 sellos que San Juan vio en sus revelaciones. Apocalipsis 5. Así lo sintió y cantó toda la corte celestial, diciendo, digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y nos redimiste a Dios en tu sangre, de toda tribu y de toda lengua y de toda nación, etc. Por estas razones y otras, ha tomado la Iglesia por armas un cáliz con una hostia sobre él y el título Mysterium Fidei. Es el trofeo de la fe, porque por este misterio se enseñorea de los entendimientos de todos los fieles y los rinde y sujeta a sí.
divina sangre que se derramó por rescate y redención de muchos. Qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Todas estas palabras son misteriosísimas y dignas de prolija consideración. Quédense para cuando en el Tratado de la Pasión sea forzoso el declararlas. Discípulo, parece que la sangre de Cristo no se derramó por todos. Maestro, el mismo Cristo dice, por vosotros y por muchos. Y lo mismo dice San Pablo a los Hebreos 9. Los teólogos afirman que una sola gota bastara para 1000 mundos, si todos 1000 mundos se quisieran aprovechar de ella. Pero de solo un mundo se pierden infinitas almas, no por insuficiencia que haya de la parte de la sangre, sino porque ponen estorbo a la divina gracia que se nos ganó por ella y es efecto suyo propio. Oye lo que al propósito dice León el Magno. Vamos a ver. El derramamiento de la sangre de Cristo justo a favor de los pecadores fue tan poderosa para darles privilegio de exención, tan rica para la paga, que si todos los cautivos creyeran en su Redentor, ninguno sentiría la coyunda tiránica del demonio. Y oye a Próspero Aquitaneo. En cuanto a la grandeza y valía de su precio, y por lo que atañe a lograr la salud del humano linaje, la sangre de Cristo es la redención de todo el mundo. Pero los que dejan este siglo sin la fe de Cristo y sin el sacramento de la regeneración quedan privados de este rescate. La bebida de inmortalidad que se conficionó de nuestra flaqueza y virtud divina tiene en sí eficacia para aprovechar a todos, pero si no se bebe, no cura tampoco. San Pablo en Hebreos 9. Christus semel oblatus est ad multorum exhaurienda peccata. Al fin y en una palabra te digo que la que se derramó por todos, cuanto a la suficiencia, no tuvo eficacia en todos, sino en aquellos que tenía Cristo presentes y en otros muchos que Él solo se sabe. Y no se le hace injuria a Cristo en perder sangre tan preciosa por la regla tópica scienti e consentienti non fit in injuria. Piensa tú no seas uno de aquellos en los cuales no tendrá eficacia tan poderosa medicina. Y de veras te digo que te quite el sueño más de 4 veces. Ay de mí si no soy de aquellos por los cuales se derramó la divina sangre con eficacia. Gran mal sería si, habiéndola derramado toda, fuese yo tan desechado que no me cupiese una gota. Alza, hijo deseoso, los ojos, cuando, acabando el sacerdote de consagrar el cáliz, le levanta, y con grande reverencia adora aquella sangre, precio y rescate de pecados, y pide a Dios no se pierda en ti, disponiéndote cuando te fuere posible para la gracia que tu Redentor por ella te ganó. Ofrece al Padre Eterno esta sangre de su Hijo, diciendo: toda esta sangre, Señor, que se derramó en la cruz por mi salud y remedio, ofrezco yo vuestra majestad,
y pues no menos os agrada ahora ofrecida en sacrificio que entonces cuando vuestro unigénito Hijo os lo ofreció, haga, Señor, en mí el fruto que mi Redentor deseó. Caliente mi corazón y limpie mi alma, alumbre mi entendimiento, endereza mi voluntad, avive mi memoria, corrija mis pasiones, enfrene mis apetitos, gobierne mis sentidos, para que yo todo os sirva y agrade, pues vuestro Hijo amantísimo todo se os ofreció por mí en agradable y fructuoso sacrificio. Amén. Síguese, aec quotiescunque feceritis in mei memoriam facietis. Lo cual se ha de referir así a la hostia como al cáliz, que en ambas cosas está la razón del sacrificio, como habemos dicho. Y la palabra haréis significa sacrificar, como en otra parte se declara, como si dijera: todas las veces que consagráredes y ofreciéredes mi cuerpo y mi sangre, consagradlo y ofrecedlo en memoria de mi pasión y muerte. Discípulo, gran cosa debe ser la memoria de la pasión de Cristo. Grande, y tan grande que estoy por decir que fue tanto lo que hizo para memoria de ella como lo que ella vale. Unde et memores. Síguese una recordación que el sacerdote hace como obedeciendo al precepto de Cristo, de su pasión, resurrección y ascensión, que son los tres principales misterios de nuestra redención, por los cuales aviva y enciende en nosotros la caridad, considerando la con que Dios murió, y se confirma la fe, viendo cumplida la palabra que el Redentor había dado de que había de resucitar al tercer día, y se fortalece la esperanza, porque subiendo a los cielos la cabeza no se han de quedar para siempre los miembros en el suelo. A donde yo estoy, dice él, Juan 12, estarán mis siervos. Refrescando pues la memoria y recorriendo los dichos misterios, ofrece el sacerdote con el pueblo a la majestad de Dios la hostia pura, santa y sin mancha alguna, el pan santo y de vida eterna y el cáliz de salud perpetua. Y a este tiempo hace 5 cruces, 3 sobre hostia y cáliz, y una después sobre sola la hostia, y otra sobre solo el cáliz, para hacer memoria de las 5 llagas principales de sus manos, pies y corazón, por las cuales, como de una fuente perdurable, manó aquel preciosísimo licor de la sangre del Cordero, Isaías 12, inocentísimo Cristo, para lavatorio de nuestras culpas. Allégate, pues, hijo mío, con gozo, a sacar aguas de las fuentes del Salvador, que licencia tienes para ello. Habrá, dice Zacarías 13, para la casa de David y moradores de Jerusalén una fuente patente, para limpieza de pecadores asquerosos y de mal olor. En estas aguas se remozan las almas, y se limpian y sanan de la lepra de los pecados mucho mejor que en las de Jordán, que en ellas se cobra la vista interior, como en su figura la natatoria de Siloé dio la exterior al ceguezuelo, Juan 9, que celebra el Evangelio. Acógete a estas sacratísimas llagas cuando sintieres a Dios enojado contra ti, que no hay ciudad de refugio para malhechores, Job 21, como lo será para ti el costado de Cristo abierto. En esa caverna del seto y en esos agujeros de la piedra se halla segura la paloma gemidora. Cantar 8.
perseguida del halcón infernal, y se esconden y amparan los erizos. Salmo 41. O como tiene otra letra, las lebrastillas temerosas. Salmo 118. Seguidas de los malditos cazadores del infierno. Y no te seques considerando estas fuentes, sino procura, ya que no tienes heridas, desaguar tu corazón por los ojos, como lo hacía David con solo acordarse que había ofendido a Dios quebrantando su ley. Y el profeta Zacarías tenía dicho, en Zacarías 12 y 13, que en el día que Cristo apareciese en la cruz llagado y derramando sangre, habría en Jerusalén un grande y general llanto sobre él, a la manera y con el sentimiento que le suele hacer la madre cuando se le muere el unigénito y heredero de su casa y nombre. Pregúntale tú, Señor mío, ¿qué llagas son esas que así os tienen rotas las manos y los pies y el sacro pecho? Y responderte ha que tu amor se las hizo. Duro serás si no hace mella en ti esta respuesta. Síguese una devotísima oración que comienza supra quae propitio ac sereno vultu, etc. Pídesele al Padre Eterno que benignamente ponga los ojos en aquel sacrificio que se le ofrece, como los puso en el que Abel le ofreció, y nuestro patriarca Santo Abraham y el sumo sacerdote Melquisedec le ofrecieron. El uno de pan y de vino, y el otro de su propio Hijo. Pero, ¿qué manera de orar es esta, Iglesia Santa? ¿Qué tienen que ver los sacrificios de Abel, Abraham y Melquisedec con el que ofrecemos los sacerdotes del Nuevo Testamento en el altar? Aquellos eran rasguños y como sombras de éste. Abel ofrece un cordero de su rebaño, que no tiene más que cordero. Abraham ofrece un hijo, que no es más que hijo suyo. Melquisedec ofrece pan y vino, y no tiene otra cosa más que pan y vino. Pero nosotros ofrecemos lo que significaban el cordero y el Isaac y el pan y el vino. Ofrecemos la verdad de aquellas figuras, el cordero inmaculado de Cristo que quita los pecados del mundo, el Isaac soberano, hijo del eterno Padre, y el pan que descendió del cielo y da vida al mundo, y el vino que engendra vírgenes. Bien conoce la Iglesia la diferencia que hay de su ofrenda a la de los patriarcas que aquí nombra, y que de parte de la suya no hay cosa que estorbe para que el Padre Eterno la acepte y reciba, pero desea y pide que no impidamos nosotros por nuestra culpa esta aceptación, de manera que no nos sea de provecho. ¿Cómo aceptaste aquellas y os agradasteis de las personas? Así os suplicamos que aceptando este sacrificio en cuanto ofrecido por nuestras manos, os contentéis de nosotros y nos hagáis las mercedes que por él os pedimos. Como si dijera, no es razón, Señor, que en vuestro acatamiento puedan más las sombras que la verdad y las figuras que lo figurado. Lo que tú has de procurar es imitar a estos varones santos y serlo como ellos, para que, agradado Dios de la persona, se agrado del sacrificio. No digo del altar solo, sino de los demás, que el valor que tienen es por razón de quien los ofrece. Pero más hay aquí de consideración, que no fiando el sacerdote de su limpieza, pide a Dios que tenga por bien y mande a su santo ángel, lleve y ofrezca por sus manos tan admirable ofrenda y la presente en su altar soberano y ante su acatamiento, para que todos los que participaren de cuerpo y sangre de Cristo
o sacramental o espiritualmente, sean llenos de bendición y gracia celestial. Esta oración se hace con profunda humildad, como la requiere lo que se pide en ella. Síguese el memento segundo, en que se hace memoria de los difuntos, especialmente de aquellos que en particular se nos encomendaron, o por amigos, deudos o bienhechores que debemos encomendar a Dios. Yo digo así: dignaos, Señor, recibir esta ofrenda en general por todos los fieles difuntos que existen en el purgatorio, pero en especial por aquellos a favor de los cuales vos sabéis que estoy particularmente obligado a haceros ofrendas, y en la forma que habéis debo rogar por ellos y como a vos más agrade. Puede nombrar con más particularidad uno o dos, o los que quisiere, que por eso pone la Iglesia blanco para los nombres. Discípulo, mucha priesa llevas, y a mí se me ofrecen algunas dudas, que si no me satisfaces a ellas no quedaré consolado. Maestro, si a todo lo que se ofrece de duda y dificultad hubiésemos de abrir puerta, sería este tratado como otros, que de solo mirarlos me canso yo y me enfado, especialmente que no me puse a escribir para sacerdotes, ni es mi intención decir por menudo todas las ceremonias, sino aquellas en que los que oyen misa pueden reparar. Y es bien que sepan los misterios y significaciones de ellas, dando lugar a la consideración, como lo he hecho hasta aquí, pero di ya lo que quisieres. Discípulo, ¿cómo se entiende que el ángel santo por sus manos haya de presentar esta ofrenda del cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor? ¿Y qué ángel es el que tiene este oficio y a quién se le encomienda y comete esta diligencia? Y si están o asisten los ángeles a este tiempo al altar, ¿y cómo ofrecen lo que allí cometemos o ponemos en sus manos? Muchas dificultades juntas. Muchas dificultades juntas son esas. Y para el deseo que llevo de acabar, no muy a propósito. Brevemente quiero responderte a ellas. Y cuanto a lo primero, digo que no lleva el ángel al cielo el cuerpo y sangre de Cristo, que dentro de poco el sacerdote ha de consumir, que eso sería disparate decirlo, sino lleva la fe, la memoria de la pasión del Señor, el hacimiento de gracias y los deseos del pueblo y del que ofrece el sacrificio. O digamos lo que dice el doctísimo Belarmino, que no es otra cosa ser llevados por manos de los ángeles santos estos sacrificios, que ser ayudados nosotros por la intercesión de ellos y por sus ruegos y recomendación ser admitidos en el divino acatamiento estos servicios que sacrificándole le ofrecemos. Y en este sentido se dice que llevan nuestras oraciones, nuestros ruegos y lo demás que ofrecemos a Dios, porque absurda cosa sería pensar que fuesen cargados los ángeles de nuestras palabras corporales en la forma y estilo que las decimos, y de nuestros ayunos, disciplinas y limosnas. Llevan nuestros deseos, nuestra fe, nuestra religión y eso poquillo que hacemos en servicio de Dios, como parece, y no porque ignore Dios en el cielo lo que nosotros le ofrecemos en la tierra se lo presentan ellos, pues antes que llamemos nos tiene oídos y su oreja percibe la preparación del corazón. Salmo 9. O como dice San Jerónimo, Él mismo le prepara y dispone para oír. Preparans cor ut audiat auris tua, sino en el sentido que da San Agustín a las palabras del apóstol, Colosos 4.
queden conocidas, dice, por los ángeles que están cerca de Dios, para que de algún modo a Dios las ofrezcan y sobre ellas le consulten, y lo que, mandándolo Él, conocieren que debemos hacer, nos lo declaren de un modo claro u escondidamente. San Juan Crisóstomo dice que los ángeles, teniendo cercado o rodeado el cuerpo del Señor en el altar, ruegan por el género humano, como si dijesen: por estos, Señor, te rogamos, a los cuales tanto amaste, que por la salud de ellos diste tu vida en la cruz. Por estos te suplicamos, por los cuales derramaste y liberalmente diste tu sangre. Por estos te pedimos, por quien ofreciste tu precioso cuerpo y le sacrificaste. San Algero dice que este ángel santo a quien pedimos que lleve y presente estos misterios en el acatamiento divino en el altar sublime es Cristo nuestro Redentor, que en la Escritura se llama ángel del gran consejo. Pero no parece muy a propósito esta su sentencia como lo que queda dicho. Y porque San Ambrosio, tratando esta partícula del canon, hace mención de ángeles en plural, y en la liturgia de San Pedro se halla de esa manera, de donde colige San Gregorio que indubitablemente en la hora del sacrificio asisten allí los ángeles. Y en la homilía 3, epístola a los Efesios, decía, sobre ella dice San Crisóstomo: ruégote que contemples y mires bien lo que pasa a la mesa real, que es el altar. Asisten los ángeles como ministros de ella, está presente el Rey del cielo, y tú te estás bocezando y medio dormido. Esto mismo dice en otras muchas homilías, y San Ambrosio sobre el capítulo 1 de San Lucas. Y no me preguntes por hoy más, que es razón que trate aquí algo de los difuntos, por los cuales hace oración el sacerdote, las manos puestas y los ojos abiertos y en el Santísimo Sacramento, sin divertirse ni mirar a otra parte, porque allí está Dios, a quien endereza su oración. Y aunque pudiera hablar en esta ocasión del purgatorio, como lo hacen los que escriben de los misterios de la misa, no lo hago porque se presupone de la fe que le hay. Y de la atrocidad de las penas que en él se padecen no se puede hablar sin grave dolor de corazón, porque son terribilísimas y espantosísimas, y más de lo que puede comprender el humano ingenio ni declarar la mortal lengua. Y teniendo atención a esto, ordenó la Iglesia, regida por el Espíritu Santo, que en todas las misas se hiciese particular oración por los difuntos en este lugar. Ansí se tiene por cosa cierta que lo ordenaron los apóstoles, como lo afirma San Dionisio, discípulo de San Pablo, en las Jerarquías Eclesiásticas, capítulo 7. San Juan Crisóstomo, San Atanasio, San Juan Damasceno, San Isidoro. Isidoro en el libro 1 de Oficios Eclesiásticos, capítulo 18. Y se halla en las misas de Santiago el Menor y de San Basilio. De cuánto alivio sean para las almas que están en el purgatorio las misas que por ellas se dicen, y del fruto de las oraciones, ayunos y limosnas que ofrecen los católicos por su rescate y liberación, escribe maravillosamente y con muchos ejemplos y casos notables el muy reverendo Padre Francisco Antonio. Libro 3, capítulos 15, 16 y 17. Allí lo podrás ver, y el sacerdote orar por ellas al Señor en esta forma: yo, indigno ministro vuestro,
En nombre de la Santa Iglesia os pido refrigerio y misericordia para las ánimas de vuestros amigos y fieles siervos que tenéis en la cárcel del purgatorio, purificándolas y quemando en ellas las pajas y las aristas y leña de las culpas veniales y de las mortales de que no satisfacieron plenariamente en este mundo, para que quede en ellas el oro puro y acendrado de la caridad y las piedras preciosas de las virtudes y buenas obras, sin mezcla alguna de impuridad. Y en particular os pido por las ánimas de mi padre, madre o amigo, fulano, etc., de los cuales tengo confianza que murieron en vuestra gracia. Y pues son tantos y tan ricos vuestros merecimientos, no permitáis, Señor, que más tiempo se prive vuestro amigo de veros y gozaros en vuestra gloria. Amén. Síguese una oración que comienza así en alta voz: Nobis quoque peccatoribus. En ella ruega por sí y por los demás que asisten al divino sacrificio, confesándose a sí y a ellos pecadores, para que alcancen con este conocimiento y humildad alguna parte de gran tesoro y merezcan ser compañeros de los santos apóstoles y mártires, especialmente de aquellos que allí se nombran. Y lo que así de paso se puede aquí advertir es que al tiempo que pronuncia el sacerdote la primera palabra de esta oración, diciendo «y a nosotros, pecadores», se da un golpe en los pechos con que trae a la memoria la confesión del buen ladrón y la fe del centurión, el cual, viendo morir a Cristo en la cruz, dijo con mucho calor, Lucas 23, verdaderamente era hijo de Dios este, y otros compungidos herían sus pechos y se recogían a sus casas. Remata su oración como las demás, per Christum Dominum nostrum, y luego, por el cual siempre criáis, Señor, estos bienes y los santificáis y los vivificáis y los bendecís y nos los dais. Y si me preguntas qué bienes son estos que Dios cría siempre, santifica, vivifica, bendice y nos ofrece, responderte he que el pan y vino y agua, que por las palabras de la consagración se convirtieron en cuerpo y sangre de Cristo Redentor y Señor nuestro, son bien criados por Dios para bien de la Iglesia, los cuales cría siempre, porque nunca puede faltar materia para este divino sacramento y sacrificio. Santifícalos con la consagración y los vivifica mudándolos en cuerpo de Cristo vivo y sangre viva, para que den vida a las almas, y los bendice llamándolos de gracias y liberalmente nos los da, comunicándonos su riqueza. Amalario Fortunato dice así: bueno, no diciéndote, perdón, tiene una larga cita en latín, pero no tiene la traducción al español y no me voy a poner a leer una cita tan larga en latín, pero es una cita de Amalarius Fortunato en el libro 3 de Oficio Eclesiástico, capítulo 26, en el año 812. Bueno, quizás me atreva, a ver. Perquem aec omnia domine semper bona, slicet quae retro memorata sunt, creas ut sint, santificas tibi diputando,
vivificas ut vivas sint, benedicis ut utilia sint nobis, et prestas ad fruendum. Diciendo el sacerdote estas palabras, hace 3 cruces sobre la hostia y el cáliz, que significan las 3 oraciones que hizo Cristo en la cruz. Santo Tomás 3p, Q83, artículo 5. Pater ignosce illis, Deus meus, ut quid derelinquisti me. In manus tuas commendo spiritum meum. Padre, perdónalos, etc. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu. O significan las 3 horas que allí estuvo vivo sufriendo dolores intensísimos sin tener a dó reclinar su cabeza traspasada con los espinos de la corona, ni sobre qué sustentar aquel su venerable cuerpo tan pesado y fatigado, con cuyo peso se rasgaban sus manos y pies y hacían los clavos grandes aberturas por donde a más andar se iba desangrando. Al fin envió su espíritu al Padre con voz alta, inclinando para ello la cabeza, lo cual representa el sacerdote cuando luego, después de estos signos, quita la hijuela y se inclina profundamente, como diciendo: consumatum est. Yo dijera que en estas 3 cruces se nos representan 3 maneras de crucifixiones. Una de lengua, otra en el hecho, otra por culpas. Con la lengua le crucificaron los judíos a la hora tercia. Tole, tole, crucifige eum. Marcos 15, Juan 19. Con las manos y en el hecho los ayones a la hora de nona. Con los pecados le crucificamos nosotros siempre que los cometemos. Hebreos 9. Y el descubrir el cáliz a este tiempo también tiene misterio. Significa lo que ya dijimos, que en la muerte de Cristo y con el derramamiento de su sangre se manifestaron y descubrieron los secretos de la vieja ley, las figuras y profecías que tanta oscuridad tenían consigo, y acabaron de conocer los hombres lo que tenían y tienen en Cristo su Dios y su Redentor, lo cual también se nos dio a entender en la rotura del velo del templo de lo alto a lo bajo. Mateos 20. Síguese una ceremonia notable. Levántase el sacerdote de tierra y, descubierto, como habemos dicho, el cáliz, toma con gran reverencia la hostia en la mano derecha, diciendo estas palabras: per ipsum scilem Christum, ecum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria. Confesión admirable de la Santísima Trinidad, cuya honra y gloria es común al Padre, Hijo y Espíritu Santo por Cristo. Hace 3 cruces con la hostia sobre el cáliz y otras 2 entre sí mismo y el cáliz. Y luego, levantando un poco la hostia y el cáliz juntamente, dice: omnis honor et gloria, y en voz alta: per omnia saecula saeculorum. Discípulo, ¿por qué haces sobre el cáliz consagrado con la hostia consagrada esas cruces? Aquí consideran algunos el oficio de la sepultura y aquel honroso entierro que se hizo al cuerpo de Cristo,
como le depusieron los venerables viejos de la cruz, Lucas 23, y le ungieron con especies aromáticas, y envuelto en una sábana limpia le pusieron en el sepulcro nuevo, a donde ninguno se había enterrado. Y dicen que las 3 cruces significan los 3 días que aquel precioso cuerpo estuvo sepultado, en tanto que su alma gloriosísima despojaba el limbo y sacaba a los presos de aquel lago sin agua, como dijo Zacarías. Zacarías 9. ¿Por qué sobre el cáliz? Para que entienda el cristiano que por su voluntad anduvo Cristo metido en sus pasiones y bebió el cáliz amargo de la muerte. Isaías 53. Porque cáliz en la Divina Escritura significa pasión y muerte. Sino es que decimos que significa la honra que muriendo ganó o la victoria que alcanzó resucitando al tercer día. ¿Y las 2 cruces que hace entre sí y el cáliz? Significan el apartamiento del alma y del cuerpo, sin apartarse de ella ni de él la divinidad. Y el mostrar la hostia un poco en el cáliz, la brevedad con que el Señor resucitó y cómo se manifestó a pocos, y esos preordenados del mismo Dios, como dijo el apóstol. Actos 10 y 13. Y por ventura se nos da a entender en eso la honra que hizo Cristo a sus deshonras, pues quiso ser crucificado en Jerusalén, ciudad populosa, y a vista de todo el mundo, porque de todo él había gente en ella, y a la hora de su resurrección quiso que la viesen los que bastasen para ser creído. ¿Y por qué el cáliz juntamente? Porque resucitando el Señor e informando su alma a aquel cuerpo abollado y despezado, feo y sin figura, con tantas llagas y heridas y malos tratamientos, le reunió así y le hermoseó y llenó de gloria, y le restituyó la sangre que se le había derramado y salido por tantas bocas. Y aunque de este misterio de la resurrección se pudieran decir regaladísimos pensamientos, lo dejo de propósito porque leas los demás que escriben, como yo, de la misa, los cuales se ocupan harto en esta parte. Síguese a lo dicho que el sacerdote vuelve a asentar la hostia sobre el corporal, significando el tiempo que Cristo anduvo entre los suyos resucitado, apareciéndoles y haciéndoles argumentos fortísimos de resurrección por espacio de 40 días. Actos 1. Y en señal de la alegría y del ánimo que ya habían recobrado los apóstoles, se dice en voz alta: Oremos, prevenidos con saludables preceptos e informados por divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Pide con esta oración a este tiempo Mercedes, la Iglesia, como por albricias por la sagrada resurrección del Señor, aunque merecidas por su pasión y muerte. La oración del Pater Noster es divina. Los padres de la Iglesia a cada paso la llaman legítima, y San Agustín Celestial y San Jerónimo dice que el mismo Cristo enseñó a los apóstoles el lugar que había de tener en el sacrificio de la misa, y eso mismo dicen Tertuliano y San Gregorio. Muchas citas aquí también. Y el prefacio de ella da a entender eso mismo. Dícese en voz baja porque es pública y común. Por eso no decimos en singular Padre mío, sino nuestro.
Es oración brevísima, pero misteriosísima, de grande autoridad, perfección y necesidad. Óyela mejor que otra alguna el Padre Eterno, porque reconoce al autor de ella que es su Hijo, y perdónanse por ella los pecados veniales, como dice el Concilio de Toledo 4, capítulo 9, y San Agustín en su Enchiridion ad Laurem, capítulo 7. En el Concilio Remense, capítulo 2, se manda que todos los fieles deprendan la oración del Pater Noster y que la entiendan y sepan lo que piden en ella y por ningún caso la ignoren. Tertuliano la llamó, en el libro de Orazione, breviario de todo el Evangelio, porque se suma todo en ella. Dicen de esta oración divina grandes cosas los santos, y hay escritos sobre ella copiosos tratados. Tantos y tan grandes sacramentos contiene la oración dominical, ceñidos en breves palabras, pero espiritualmente abundantes por su eficacia, que nada absolutamente falta en este compendio de celestial doctrina de lo que nos conviene pedir en nuestros ruegos y oraciones. Lo mismo dice San Agustín en el libro de las 50 homilías, en la homilía 42 y en el sermón 28 de Verbis Domini, dice que en esta oración se comprenden todas las especies y formas de orar y todas las peticiones que sin empacho y miedo se pueden hacer a Dios. Yo había deseado poner aquí una breve y parafrástica exposición de ella, y por hacerla más despacio la dejo por ahora. Lee un tratado que compuso nuestro carísimo hermano Fray Juan Bautista, predicador y guardián de San Bernardino de Madrid en el año 1604, y en él hallarás declarado el Pater Noster admirablemente, que no sé si puede haber cosa mejor. Mucho me consolara de que pusieras aquí algunos bocadillos espirituales sobre cada petición. En sentido anagógico, muy a lo íntimo del alma, los había comenzado a ordenar y por la mucha dificultad que hallo en acabarlos con tanta priesa, dilataré el ponerlos en perfección para tiempo más oportuno. Simón Berepreo, varón eminente en letras humanas y divinas y de espíritu muy elevado y extático, ordenó en forma de oraciones jaculatorias 9 peticiones sobre cada palabra del Pater Noster, la suya, y por ser compendiosas y afectuosas las convertí yo de latín en nuestro castellano y las pongo aquí para que, en tanto que Dios ordena que saque yo a luz las mías, te aproveches de estas. Un momento. Sí, creo que lo voy a dejar aquí hoy y entonces en la próxima lectura empezaré con la explicación del Pater Noster y las oraciones que él considera aquí. Muchísimas gracias, y si todavía están conmigo, si hay alguien, por favor, compartan este vídeo con las personas que usted creen que se beneficiarán de ello. Muchas gracias y pónganle un like también. Gracias, hasta la próxima.